Cuando López Obrador era candidato, un día me habla, y de hecho lo tengo en el libro. Si no saben, Andrés y Ramón eran muy, muy amigos Sí, antes claro. de romper. Me llama, yo estaba en Monterrey, en esa época ya teníamos código magenta, y me dice, ¿qué estás haciendo? Ando en Saltillo, me invitaron a comer los empresarios, voy a tomar una botana con ellos, quiero comer contigo. Entonces le digo, oye, Andrés, dime una cosa, ¿a qué político tú admiras? ¿Cómo quisiera ser? Y a mí mismo, cabrón. No, me dijo, a Salvador Allende, Wow. el depuesto Sí. chileno. Sí. Me dice, y antes de que yo le increpara algo, me dijo, pero cuidado, Salvador Allende cometió un gran error. Empezó a hacer todos sus cambios y a mover todo su sistema sin sentarse a la mesa con el ejército. Claro. Por eso Pinochet lo traicionó. Y me dijo, a mí no me va a pasar eso. Cabrón. Yo primero, y ahí está en mi libro, ya escrito, yo primero voy a sentarme con el ejército, los voy a poner de mi lado, porque si no, no voy a poder hacer lo que quiero hacer. A ver. Digo, seguramente tienes razón en lo de García Luna, seguramente, bueno, tuvo responsabilidad, sin duda, pero déjame un poco no quitarle el valor que tiene en el discurso político esto, ¿no? Es decir, pensando cuál debe de ser la narrativa de futuro o cuáles son las alternativas que va a haber en el 2027 ni en el 2030. A ver, ciudadano, ¿de qué lado estás? Pues sí. ¿Estás del lado de los criminales? ¿Estás del lado de un gobierno que protege y un partido que protege criminales? ¿O estás del otro lado? Del lado del orden, del lado de la ley, del lado de la institucionalidad. Creo que esa tendría que ser la narrativa de futuro. Pues sí. Por Dios, porque necesitamos movilizar gente. Y a mí me parece que además es medio esquizofrénico. Por un lado decir, tú iniciaste la guerra contra las drogas, contra el narco, y tú iniciaste todo el desmadre. Y luego tú estabas aliado con el narco. Ok, la chingada, pues pónganse de acuerdo. No, a ver. Bueno, no, déjame corregirte ahí, por favor, porque tampoco vamos aquí a sorprender a la gente. A ver, el objetivo del señor García Luna era uno y solo uno: limpiarle todo el territorio al Chapo Guzmán. Por eso se fue contra los Beltrán Leiva, por eso fue contra todos los cárteles, porque el asunto era hacer un solo cártel, el que fuera el jefe de jefes, el Chapo Guzmán. Todo lo que hizo el señor García Luna de guerra contra el narcotráfico siempre fue contra los enemigos del Chapo. Por eso el Chapo llegó a donde llegó, por eso el Chapo, casualidad, mi querido Carlos, se fugó el segundo mes de Vicente Calderón, de Vicente Fox, y durante todo el panismo, hasta que acabó el señor Calderón, pasó de ser un fugado de un penal a ser uno de los hombres de las listas de Forbes. En 12 años entró a las listas de Forbes de los más ricos del planeta. Y nada más llegó el señor Enrique Peña Nieto, se lo pepenaron. Y no creas que tampoco lo pepenaron porque los peñanetistas fueran muy honestos. Porque como he dicho yo siempre, lo dije en mi libro Dinastías, cada sexenio tiene su propio jefe de capos. Y en este caso, lo que hizo Peña Nieto con su gente fue sacar a el Chapo Guzmán y meter a Jalisco Nueva Generación con el Mencho al frente. Oye, Ramón Alberto, a ver, pero yo lo que digo es, vamos, aquí no se trata de disculpar a nadie, ningún gobierno, ningún sexenio. Por supuesto está el caso de Genaro García Luna, en el caso del sexenio de Calderón, como hubo otros casos seguramente, Fox, Peña, Salinas, etcétera, etcétera. Pero ni Genaro García Luna ni ninguna otra cosa disculpan lo que está ocurriendo en este régimen. Por eso dije que Felipe tenía razón en lo que está diciendo. Claro, porque esto ha escalado, ha escalado a límites inimaginables, y además, inaceptables. Ayer estaba platicando con unas personas, lo que ya manchó este régimen, ya lo marcó, es que es un narcogobierno. O sea, ya todo mundo, cuando hablas de un narcogobierno, un narcopolítico, es este. Claro. ¿Ves? O sea, ya se llevaron esta etiquetota. Lo que decías hace un momento, ¿qué pensábamos al principio? Que cómo va a ser López Obrador, va a ser de veras honesto, no va a ser honesto, va a ser chingón. No. Ya están etiquetados como lo que son, narcopolíticos, e incluso con el agregado que le puso Trump, terroristas, narcopolíticos terroristas. Narcoterroristas. ¿No? Entonces,
Y esa es la gravedad del asunto, porque en esa trama lo que hicieron fue otra cosa muy grave, gravísima, cooptar a las Fuerzas Armadas. Claro. O sea, les quitaron el blindaje a las Fuerzas Armadas para que únicamente se dedicasen a la disciplina militar y entonces les dieron de todo. ¿Para Fue- qué? Déjame comentar una anécdota que tengo con López Obrador, que va a validar lo que estás diciendo. Cuando López Obrador era candidato, un día me habla, y de hecho lo tengo en el libro, y va a salir otra ampliación en el libro nuevo que traigo, que se llama Huachicol Fiscal, el gran robo de Morena, que sale en 30 días. Sí. Me habla el candidato López Obrador. Yo estaba en Monterrey. Paréntesis, si no saben, Andrés y Ramón eran muy, muy amigos Ah, sí, antes claro. de romper. Claro. Nada más, para que lo sepan, Yo eran muy, siempre muy digo, cercanos. siempre digo yo, me pongo no en la primera fila, en la punto número 1 de los ingenuos, no digo las palabras más altisonantes porque me la merezco. ¿Qué te entusiasmó de él, oye? Mira, después de ver todo lo que estaba ocurriendo, con la decepción que nos generó, todo este prianato que culminó con toda la corrupción dentro del sexenio de Enrique Peña Nieto, en la que ya en la cama estaban priistas y panistas haciendo sus negocios, todo lo que veíamos, dije yo, necesitamos ya alguien que venga a ponerle un poquito que cierre un poquito esa brecha entre los demasiado pocos que tienen demasiado y los demasiados que tienen demasiado poco. Y el señor vendió bien, por lo menos a mí y a un grupo de muchos mexicanos, el hecho de que él ya no era el beligerante que era antes, que había cambiado a raíz de que su esposa Rocío había muerto, que se había vuelto a casar, que tenía un hijo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte la anécdota. Me llama, yo estaba en Monterrey, en esa época ya teníamos código magenta, y me dice, ¿qué estás haciendo? Ando en Saltillo, me invitaron a comer los empresarios, voy a tomar una botana con ellos, quiero comer contigo. Y nos vamos a comer a un restaurante llamado Don Artemio, no me cobres el comercial. Y en ese restaurante, pues, ¿Nada más ustedes dos? nada más nosotros dos. Me dice, había al principio una persona tercera y luego se fue. Me dice, quería que le llevara yo los documentos de El Hoyo Negro de Pemex, un estudio que había hecho, ¿sí? Ernesto Marten, secretario de Energía, para ¿cómo Vicente no? Fox, ¿Cómo no? sobre PMI, y que Fox no quiso entrarle, que era el huachicol de aquel entonces, pero eso es otro tema. En esa plática, mi querido Javier, en lo que estás tú ahorita comentando, platicas de todo, ya estás así en los posts y todo. Le digo, oye, Andrés, dime una cosa, ¿a qué político tú admiras? ¿Cómo quisieras ser? Sí, a mí mismo, cabrón. No, me dijo, a Salvador Allende, Wow. el depuesto Sí, chileno. Chileno. Sí. Me dice, y antes de que yo le increpara algo, me dijo, pero cuidado, Salvador Allende cometió un gran error. Empezó a hacer todos sus cambios y a mover todo su sistema sin sentarse a la mesa con el ejército. Claro. Por eso Pinochet lo traicionó. Y me dijo, a mí no me va a pasar Fíjate, eso. cabrón. Yo primero, y ahí está en mi libro, ya escrito, yo primero voy a sentarme con el ejército, los voy a poner de mi lado, porque si no, no voy a poder hacer lo que quiero hacer. Fíjate nada más cómo nos atacaba. Cuando era yo senador, éramos senadores todo, que no a la militarización de México. Claro. ¿Te acuerdas? Sus Regresar al arcartelones ejército, a los cuarteles y todo. Es más, su libro habla de que va a regresar el ejército a los cuarteles y que no hay que militarizar la vida nacional de México, bla, bla, bla. Y fíjate lo que terminó haciendo. Bueno, me lo confesó a mí, me dijo, yo pensé, lo va a sentar y le va a decir, señores, ya, pórtense bien también. No, los compró a billetazos. Cambió el color verde olivo de los uniformes Sí. por el verde olivo de los billetes los en billetes. dólares. Ahora la Dalí, pregunta, vamos nada con más, Dalí. Vamos con Dalí. ahora la pregunta es, en este momento de crisis política y más de lo que viene, ¿de qué lado tendría que estar el ejército? Porque yo creo, Ramón Alberto, Javier, Carlos, que en este momento la parte institucional, la parte más institucional de las Fuerzas Armadas, le debe de costar mucho trabajo Muchísimo. seguir Muchísimo. apoyando a una presidenta, a un Absolutamente. gobierno y a un partido político coludido con el crimen. Yo no sé lo que tenga que pasar para que en algún momento el ejército tenga que tomar alguna decisión, porque debe de ser muy complicado vivir en la misma cama. La pregunta Y es, los ¿qué demás. ejército?
Por eso, Porque la parte- dentro del la parte ejército de- hay dos ejércitos. Sí, claro. El coludido O tres. y el que tú mencionas, El el institucional. Y hay un grupo importante que está diciendo, señores, ya esto hay que terminarlo. Esto no puede seguir como estaba, porque no seamos ingenuos. Lo que se hizo con el crimen organizado, se hizo con el apoyo del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Yo me acabo de reunir este fin de semana, en Estados Unidos, con un personaje que ya fue a declarar allá y fue a darles a los americanos todo el detalle de cuánto, un empresario, serio, cuánto les cobran, y él no fue chicolero, era una persona que trae legalmente de Pemex cosas que importa de ella, cuánto les cobra cada instancia por cada pipa que pasan, que no son pipas de huachicol, son pipas Sí, respaldadas normal. por Pemex. Sí. Bueno, les cobran $500 por pipa, la Guardia Nacional, los alcaldes, los gobernadores, Claro. las policías estatales, y traen una cantidad impresionante de sobreprecio. Pues Dice, ya no podemos operar así, no podemos vender la gasolina a un precio cuando